Tengan cada uno muy buenas tardes. A ustedes que nos acompañan también en el internet, les damos la más cordial bienvenida. Todos creo que hemos pasado en algún momento alguna interrupción, algo que ha ocurrido en el camino, que ha interrumpido quizás nuestro viaje, quizás nuestra ruta, quizás algo que pensábamos hacer. Todos sufrimos interrupciones. Y usted no me dejará mentir, pues a veces esas interrupciones son buenas. Dios tiene un propósito al permitir las interrupciones. Quizá usted se dirige a una reunión y algo ocurre en el camino, algo imprevisto. Pero Dios siempre tiene un plan, un mejor plan cuando hay interrupciones. ¿Sabe? En la vida y el ministerio de Jesús exactamente pasó lo mismo. No es nada nuevo. En aquellos días también Jesús tuvo interrupciones. Cuando Él se dirigía a ciertos lugares, había interrupciones. Muchas veces circunstancias que se dieron del clima, como ocurrió en el mar, había interrupciones, pero también ocurrieron situaciones donde personas intervinieron y pues pasaron a hacer interrupciones en el ministerio de Jesús. Se cuenta la historia, y esto lo leí hace esta semana, que había dos niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin ninguna preocupación. De pronto el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua. El otro niño, viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas el hielo, hasta que logró quebrarlo y de esa manera salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿pero cómo lo hizo? Es solo un niño. El hielo está muy grueso y es imposible que haya podido quebrar solo con esa piedra de sus manos tan pequeñas. En ese instante apareció un anciano y dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? Le preguntaron los bomberos. No había nadie a su alrededor que le dijera que no se podía hacer, contestó el anciano. No había nadie a su alrededor que le dijera que no se podía hacer, contestó el anciano. La historia que vamos a ver hoy en nuestra serie de preguntas que hizo Jesús, la pregunta de hoy es, ¿quién es el que me ha tocado? Y esto se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 45, 8:45, Lucas 8:45 en el Evangelio de San Lucas. Esta fue una interrupción precisamente cuando Jesús se dirigía a la casa a sanar y prácticamente a resucitar a una niña. Y en su trayecto se le atraviesa una dama a quien Jesús le hace esta pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras Jesús estaba pues en camino a la casa de Jairo, repentinamente se ocurre esta interrupción. En Lucas capítulo 8, del versículo 40 en adelante hasta el final, 56, tenemos la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. En esta historia es interesante porque nuevamente Jesús es interrumpido por una persona. Y lo que nosotros llamaríamos una interrupción, para él era un trampolín realmente para Jesús y un punto de despegue para la expresión de algo, para mostrar algo, para enseñar algo o para la realización de alguna obra milagrosa, maravillosa, para revelar su poder. En otros momentos, en otras circunstancias, eran oportunidades para enseñar sobre su sabiduría, sobre su amor. Lo que para nosotros hubiera sido un dolor de cabeza, ya me pasó esta persona me interrumpió, para Jesús fue la oportunidad perfecta. Y eso es lo que está sucediendo en esta historia. Lucas capítulo 8, versículos 40 en adelante. Yo me voy a detener nada más en unos versículos, no voy a leer toda la historia. Pero en los primeros versículos del 40 hasta el 42, aquí Jesús se dirige a la casa de un hombre que que estaba económicamente estable, una persona que pertenecía al gobierno en Roma, que tenía era un principal en la sinagoga y tenía un nombre ya este hombre.
Pero tristemente su hija de 12 años estaba enferma y era su hija única. Ustedes saben, pues, en la costumbre judía, por la edad, aún no era prácticamente una dama, una niña ya que se podía defender por sí sola. Entonces, su papá, Jairo, escuchó de Jesús y fue a buscar a Jesús para decirle que por favor pasara a su casa a tocar a su hija, a sanar a su hija, porque se estaba muriendo. Usted sabe la angustia que este padre pudo haber pasado o estaba pasando en esos momentos. Quería que su hija fuera sana. Sin embargo, si por unos momentos usted se puede imaginar la escena, aquí está este hombre Jairo tratando de llamar a Jesús su atención y decirle, por favor, quiero que vayas a mi casa, mi hija se está muriendo, Jesús, por favor. Y Jesús, sí, accede a ir. Toma la decisión de seguir y en su ruta hacia la casa aparece una mujer. Yo le aseguro que Jairo posiblemente estaba moviendo la mano de, Señor, apúrate, mi hija se está muriendo, mi hija se está muriendo. Pero como hemos mencionado, esa interrupción fue realmente un trampolín, un momento de despegue para expresar algo. Un momento especial para salvar un alma, un momento especial para revelar su poder. Si van conmigo a Lucas capítulo 8, versículos 43, dice de la siguiente manera, y mientras iba, la multitud le oprimía. Tome en cuenta muchos detalles que Lucas, el doctor Lucas nos muestra aquí. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Que es el título de la pregunta de hoy. Y negando a todos dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En esta historia hay muchos detalles que ver. Cuando uno lee la escritura, puede uno leerla como que es un periódico, como que está leyendo un clasificado, pero también usted puede quizá tomar una lupa y ver más detalles de lo que está pasando aquí. Aquí hay un contraste, si usted nota. La hija de Jairo, dice la escritura, que tenía alrededor de 12 años. Y aquí tenemos una mujer que tenía 12 años de estar padeciendo de flujo de sangre. Exactamente la edad de la niña era el tiempo que tenía ella para sufriendo de este flujo. Pero aquí en Lucas, específicamente del 43 al 48, hay varias cosas que podemos aprender alrededor de esta pregunta. En esta historia aprendemos que toda fe escondida necesita salir a flote, necesita salir a luz, necesita darse a conocer. En los primeros partes del versículo 43 y 44, ahí en sus Biblias, dice, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado una fortuna, había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y el versículo 44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Toda fe escondida necesita salir a flote. Esta mujer, déjenme decirles un poquito, contarles un poquito cuál es la situación con respecto a esta situación de esta mujer. Esta mujer interrumpe a Jesús silenciosamente, aprovecha la oportunidad sabiendo que Jesús iba a pasar por ahí e interrumpe a Jesús. 12 años que había estado sujeta a hemorragias. Literalmente había estado en una condición de flujo de sangre por 12 años. Algunos, a tratar de interpretar qué quería decir esto de 12 años,
Bueno, literalmente pues podría ser que esta mujer estaba con un flujo de sangre cada mes y se extendía su tiempo de flujo. Entonces eso lo había llevado a una condición muy difícil. Posiblemente era una mujer que estaba con anemia y estaba sufriendo de tantas cosas al tener eso. Pero en aquellos días que una persona, que una mujer estuviera en su periodo menstrual, la ley en el Levítico 15 decía que la mujer se le llamaba impura por esos días, mientras pasaba el tiempo de la menstruación. Pero en el caso de esta mujer que interrumpe a Jesús, ella había pasado 12 años en la misma situación. Y no solamente 4 días o una semana, sino 12 años. Ahora, 12 años para una mujer que esté padeciendo esta situación por tanto tiempo era realmente un dolor de cabeza. La enfermedad entonces hacía más miserable la vida de esta mujer. De acuerdo a las costumbres judías, ella no se podía ni siquiera comprometer para casarse. No podía socializar, ya que esta enfermedad le privaba dentro de la sociedad de desenvolverse en hacer varias cosas. Es más, el hecho de que ella estuviera cada día por tantos años era considerada casi como una persona leprosa, apartada del grupo. Tenía que estar alejada. Y recuerde, pues, en el contexto de aquellos días, había que un leproso tenía que anunciar que estaba leproso para que nadie se le acercara y no pudiera contaminar a las otras personas. Casi la misma situación vivía una persona como la que estamos viendo acá, esta dama. Y ella estaba pues prácticamente en la franja de persona marginada. En la franja de la persona marginada. La sociedad prácticamente estaba cerrada para ella, no tenía oportunidad y casi era como una leprosa en esa sociedad. Es posible que era una mujer sola, una mujer sin esposo, ni hijos, y como consecuencia de su grave problema de salud, no podía realmente participar en nada de la sociedad. Pero esta mujer no se quedó ahí. Cuando vemos la historia aquí, dice en el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Se puede usted imaginar que esta mujer llegó a tal grado de decir, 12 años que he pasado sufriendo eso, 12 años, ya no más, aquí viene Jesús, me voy a acercar. Yo sé que he escuchado de que este hombre tiene poder y me puede sanar a mí, con solo tocar algo, una esquinita del borde de su manto. Esa fe escondida la tuvo que sacar a flote. En esta historia aprendemos esto. Tenía mucho miedo de presentarse abiertamente, porque prácticamente el ella acercarse a la multitud, porque Lucas dice en el versículo 42 al final dice, y mientras iba la multitud le oprimía. ¿Puede usted imaginarse la cantidad de gente? No sé si usted ha estado alguna vez en algún estadio, viendo algún partido, o ha estado en algún evento, en una graduación, la cantidad de gente que uno pasa, mira, y tiene que irse aquí y por acá y toda la cosa. Imagínese eso está sucediendo en este momento. Pero a la mujer no le importó saber que era una persona que estaba marginada, que estaba apartada, que estaba relegada por ahí. No le importó, aquí viene mi oportunidad, Jesús. Y entonces dice la Escritura en esos versículos que están viendo en su pantalla, que ella se acercó por detrás, dice, y tocó el borde de su manto. Su meta era tocar a Jesús. Y ella, pues, con premeditación y ventaja, pensó, aunque sea una esquinita del borde de su manto, aunque sea una esquina, y voy a ser sana. ¿Se puede usted imaginar la fe que tenía esta mujer? De saber de que ese hombre que iba a pasar por ahí, y aprovechando el momento, voy a tocar aunque sea la esquinita.
la puntita nada más del borde de su manto y yo voy a ser sana. Pero el relato no se queda aquí. Además de esto, en esta historia aprendemos, en segundo lugar, que toda fe imperfecta es recompensada por Dios. El versículo, la segunda parte del versículo 44 dice, y tocó el borde de su manto y al instante, dice, se detuvo el flujo de su sangre. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Es interesante cómo Lucas, usted sabe, pues Lucas, el escritor de este evangelio, era un doctor y los doctores son muy meticulosos en cosas, números, cantidades, situaciones, por aquí, células y músculos y todo eso, peso y todo eso, ellos son muy meticulosos. Pues él es el escritor que está escribiendo esto. Entonces nos da ciertos detalles meticulosos con respecto a la situación que está pasando esta mujer. Y algo que nos dice en la segunda parte del versículo 44 es, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 12 años aguantando y teniendo estos dolores cada mes, por mucho tiempo, por 12 años, por tantas semanas, por tantos días, por tantas horas, se puede usted imaginar el cuadro. Y aquí vemos que ella simplemente toca el borde del manto de Jesús y en ese momento esa mujer es sana. Y la Escritura dice, al instante. La grandeza de la fe de esta mujer consistió en esto. Ella creía que el poder de Cristo podía sanarla para tan asombroso, creía que era un poder asombroso, que la podía curar instantáneamente y completamente. Esta fe que ella tenía era una fe imperfecta, pero el Señor la recompensó. ¿Por qué imperfecta? Porque ella pensó solamente la esquinita, aunque sea que toque la esquinita. ¿Por qué no ir con Jesús y decirle, Señor, sáname? Pero aún así, ella creía que aunque sea una esquina del borde del manto de Jesús, podía cambiar su vida para siempre. Toda fe imperfecta es recompensada por Dios. Yo le aseguro que muchos de nosotros acá hemos mostrado fe imperfectas. Voy a orar tal vez si me sale este trabajo. Voy a orar tal vez si me sale este negocio. Voy a orar tal vez. Voy a orar al Señor para que mi hijo sea rescatado, para que en esta situación Dios me ayude, para que esta enfermedad pase. Pero nuestra fe es tan pequeña. Dice la Escritura que si tuviéramos fe como un grano de mostaza podríamos mover montes. Y a veces, usted sabe el tamaño del grano de mostaza. Casi hay que utilizar un lente para verlo. Tan pequeño, sumamente pequeño. Pues el Señor utiliza esa ilustración para decirnos, si tuviera fe tan solo como del tamaño de ese grano de mostaza, podrías hacer esto. A veces no tenemos ni siquiera la mitad del granito, ni la cuarta parte, ni un octavo de parte, nada de eso, nos cuesta. O nuestra fe es casi mucho más mínima todavía. Pues aquí entonces en esta historia aprendemos de esa fe imperfecta, que toda fe imperfecta es recompensada por Dios. Dios recompensó esa fe de esa mujer, porque dice que al instante, dice la Escritura, la hemorragia se detuvo. Jesús prácticamente no tuvo que ni siquiera tocarla con su mano, ni siquiera tuvo que decir algo, simplemente esta mujer sabía que si tocaba, aunque sea el manto, ella podía ser sanada. Ahora, no es el manto el poderoso, no me vayan a confundir, ni también en el internet, por favor, no confunda que es el manto el poderoso, sino el que vestía el manto era el poder, que tenía el poder. Obviamente esta mujer tenía una fe tan pequeña, una fe tan imperfecta que creyó que solamente con tocar un pedazo de tela o el borde de la vestidura de Jesús, con eso podía ser sana. La curación, dice la Escritura, que fue instantánea, fue inmediata. El término griego que se utiliza para hablar ahí es algo que ocurre inmediatamente, casi al tronar de un dedo, de los dedos. En un instante la hemorragia se detuvo en forma completa.
Ahora pues la salud y el vigor comenzaron a pasar y a surgir a través del cuerpo de esta mujer, de su cuerpo. Todo llegó a la normalidad. La recompensa no solamente afectó su cuerpo, sino también su alma, porque posteriormente Jesús habla con ella. Fue recompensada por esa fe que ella mostró. Pero en esta historia también, continuando, la tercera cosa que vemos y que aprendemos es que toda fe debe ser revelada como testimonio público. En esta historia, Lucas nos dice que la multitud oprimía a Jesús. La multitud oprimía a Jesús. O sea que había tanta gente siguiendo al Señor. Entonces, para caminar prácticamente iba cerca de cuerpo con cuerpo para ir avanzando. Y por eso el versículo 45, la primera parte dice, entonces Jesús dijo, se detuvo la sangre en el versículo 44. 45, Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? La pregunta parece un poquito fuera de lugar de lo que está diciendo Jesús. Si usted está en un estadio, en una graduación, o está en un autobús, como ocurre muchas veces en los autobuses de nuestros países, yo recuerdo en El Salvador que uno viajaba a ciertos lugares, y cuando uno se subía en autobús, de esos microbuses pequeños, iba tan apretado uno, que uno mejor si no levantaba, si le tenía que rascarse la pierna, mejor si no la levantaba porque perdía el espacio del pie, ¿verdad? Se quedaba con el pie en el aire. Pero la multitud era tanta. Y Jesús se atreve a hacer esta pregunta: ¿quién fue el que me tocó? Por eso Pedro, ustedes saben, la semana pasada veíamos Pedro, siempre era el que salía en el grupo, y el versículo 45, en esa parte, Jesús no está ignorante de quién le había tocado. Jesús sabía quién la había tocado. Y esto no fue en forma accidental, sino en una forma intencional. Porque uno se topa cuerpo con cuerpo cuando uno va caminando en algún lugar o está dentro de un lugar donde hay mucha gente. Uno topa el cuerpo, el codo, el hombro y los pies o algo. Pero Jesús aquí no está realmente refiriéndose a eso. Él iba un poquito más allá de eso. Lo que Jesús quiere en esos momentos es: quien quiera que me haya tocado intencionalmente, termine lo que tiene que hacer. Recuerde, esta mujer está ahí y dijo: tan solo que toco el borde de su manto, voy a ser sana. Sigilosamente, silenciosamente, se acerca por detrás, dice, y toca el manto de Jesús. Y en el instante esa hemorragia se detuvo. Cambió para siempre lo que ella estaba viviendo en su cuerpo. ¿Se puede usted imaginar la alegría de esa mujer? De saber, yo le aseguro que ella quería gritar: ¡ya soy sana! ¡Esa no! Pero ella tocó y prácticamente se sanó y empezó a desaparecerse de la multitud. Fue en ese momento que Jesús hace esta pregunta: ¿quién fue el que me tocó?, preguntó Jesús. ¿Quién fue el que me tocó? Y negando todos, dice la segunda parte del versículo 45, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y todavía dices: ¿quién es el que me ha tocado? Yo le aseguro que nosotros le haríamos la misma pregunta a Jesús. ¿Cómo te atreves, Jesús, a decir que quién te ha tocado? Si hay tanta gente. Lo más obvio. La pregunta suena un poquito fuera de lugar que está haciendo Jesús. Pero realmente Jesús quiere extraer algo y enseñar algo. Entonces, pues se le niegan todos. Maestro, la gente te aprieta, te oprime, ¿qué te pasa? La observación de Pedro y la respuesta de Pedro que vemos en el versículo 45 nos muestra realmente la falta de visión de Pedro. La falta, en cierto sentido, de respeto de Pedro.
Nosotros lo estamos leyendo aquí diciendo, ¿quién es el que me ha tocado? Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Si lo ponemos un poquito de más drama a esta respuesta, es como que Pedro está diciéndole, ¿qué te pasa, Señor? Estás diciendo quién te ha tocado. Si mira el montón de gente que hay aquí alrededor. ¿Qué te pasa? Suena como un poquito de falta de respeto de parte de Pedro, pero la reacción de Pedro es una reacción normal, porque si nos imaginamos el contexto y la situación, en el momento está tan lleno de gente. Quizá hasta diríamos, Pedro fue un poco irreflexivo, no pensó lo que está diciendo. Fue rudo y fue descortés con el maestro. ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Por qué responde así a Jesús? Pero es la reacción normal que usted y yo le aseguro que le hubiéramos hecho a Jesús. Le hubiéramos dicho a Jesús, ¿qué te pasa, Jesús? Pero el versículo 46 continúa el relato y dice, pero Jesús dijo, alguien me tocó. No se quedó con la respuesta de Pedro, él dijo, alguien me tocó. Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ahí está la situación, la diferencia. No tanto era, Pedro estaba pensando, dices que te están tocando, alguien te tocó, Señor. Jesús dice, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí, no del manto, de Él. Y aquí está aclarándolo. Entonces Jesús se da cuenta de que había salido poder de Él y por eso está realmente usando esto estratégicamente para estimular el testimonio de esta mujer que había sufrido por 12 años. Quería escuchar una confesión pública de esta mujer, de esa mujer que había sufrido tantos años. Jesús sabía quién la había tocado, qué persona era. ¿Recuerda usted cuando en aquella situación él iba caminando y un hombre bajito se subió al árbol y le dijo, Zaqueo, bájate, hoy voy a estar en tu casa? Jesús nunca no aparece en la Escritura que se lo habían presentado a Jesús. Te presento a Zaqueo, Zaqueo, aquí está Jesús. La Escritura no dice. Cuando vio a este hombre que se subió al árbol, lo llamó por su nombre y le dijo, bájate porque voy a comer en tu casa. Jesús conocía, es exactamente ese mismo Jesús que aquí está viendo y sabiendo él de que poder había salido de él. La palabra poder que tienen ustedes ahí es la misma palabra del griego que es dunamis, que es de donde viene dinamita. La palabra dinamita. Había salido poder de mí. Jesús utilizó su conocimiento sobrenatural para identificar tiernamente a esta mujer. Su reacción no fue de enojo, porque si él sabía, él pudo haber dicho, tú, la que vas alejándote, ven, para acá. Y en un momento explico por qué él no hizo eso. Jesús realmente estaba estimulando a la mujer para que se animara a manifestar públicamente la decisión que había tomado. No quería ridiculizarla, quería que ella misma hablara, sin avergonzarla. Aquí nos vemos pues en estos versículos que el Señor tiene conocimiento de nuestros actos. Él sabe cuando nosotros queremos hacerle trampa. Él sabe, Él conoce nuestros corazones. Él sabe todo, Él sabe todo. Aquí Jesús entonces muestra que esta mujer que le había tocado, lo había hecho con fe, pero quería que ella misma lo declarara. Cuando la mujer se dio cuenta, dice el versículo siguiente, versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo, otra hipérbole, mire, todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había salido sanada. Lucas no nos dice qué fue lo que dijo la mujer, pero sí admite que la mujer dijo por qué causa le había tocado. ¿Cuál era la causa? Su enfermedad de 12 años, flujo, hemorragia por 12 años. Y cómo al instante había sido sanada cuando ella tocó, en el momentito, dice la Escritura, que fue sanada. La mujer se dio cuenta que no había pasado desapercibida. La mujer sabía que ella sabía de quién se estaba refiriendo.
A veces nos pasa a nosotros. Nosotros sabemos cuando hemos hecho algo. Y se hace la pregunta, se hace en general, y usted sabe que ha hecho algo, pero a veces no lo quiere admitir. Pues esa sensación es la que sentía esta mujer, y lo que hizo fue realmente llegar con ellos y compartirles estas situaciones. ¿Por qué causa y cómo al instante había sido sanada? No le era fácil a ella. Recordemos por un momento, retrocedamos un poquito. Era una mujer marginada, era una mujer apartada, ella no tenía derecho a hablar en público, no tenía derecho a hablarle a hombres, no podía levantar la voz ni siquiera, porque era una mujer inmunda, impura, apartada de la sociedad, marginada de la sociedad. Y aquí Jesús le dice, ¿alguien me ha tocado? ¿Poder ha salido de mí? En otras palabras, como que Jesús estuviera diciendo, quien me tocó intencionalmente, por favor, salga por ahí, venga para acá. Y aquí va esta mujer. Levanta su voz, siendo esta marginada, y dice, comparte por qué causa le había tocado. Se pone enfrente del maestro a contarle y a la gente y cómo había sido sanada. Tuvo la voz, tuvo las agallas para pararse enfrente de Jesús y de la multitud y decirles, yo era una mujer que había sufrido por muchos años de hemorragia, pero ya no más, he sido sanada. Si esa mujer hubiera dicho que ella tenía hemorragia, la gente tendría que haberse apartado inmediatamente para dejarle el espacio abierto. Pero ella no lo dijo, por eso lo hizo intencionalmente. Calladita, se acercó, tocó el borde, fue sanada y ya se iba y Jesús le dice, ¿quién me tocó? Aquí viene ella, comparte y habla sobre la fe que ella había depositado en Jesús. En ese momento, en ese mismo instante, el hecho de hacerlo público, prácticamente Jesús estaba haciendo como un tipo de ceremonia diciendo, esta mujer ya no es inmunda, ya no más es inmunda, ya no más es apartada, ya no más es marginada. Esta mujer ahora se reintegra nuevamente a la sociedad. De esa manera Jesús, al llamarla y ella al compartir su testimonio, estaba confirmando y oficialmente regresando a su vida normal. Pero Jesús no deja ahí toda la historia. Versículo 48, y él dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Por eso nuestro tercer punto habla de que toda fe debe ser revelada como testimonio público. ¿Sabe? Esta mujer pudo haber sido sanada e irse para su casa sin hacer mayor bulla. Pero Lucas y Marcos y Mateo se detienen en esta parte, en esta historia, para recordarnos cuán importante es hacer pública nuestra decisión de fe. Muchos de los que estamos aquí hemos hecho una decisión de fe y lo hemos hecho público. A veces quizá hemos tomado una decisión por Jesucristo y no queremos hacer la bulla, no queremos que nadie se entere porque podemos salir en Facebook, podemos salir en el Late Times o en algún periódico o en algo. Pero esta mujer fue llamada por parte del Señor para testificar y dar testimonio público de la fe que había mostrado. Por medio de estas palabras en el versículo 48 que le dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si nota, dice, tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha sanado, porque Jesús estaba interesado en la salvación de su alma. Muchas veces creemos equivocadamente que Jesús vino a sanar gente. O a veces hay ministerios dentro de nuestras iglesias, o a veces en la ciudad, en nuestros países, donde venga, aquí lo vamos a sanar, venga, yo tengo la oración perfecta que puedo hacer, yo tengo el aceite perfecto, yo tengo la cruz perfecta, yo tengo esto perfecto para sanarlo. Jesús no era el interés de él venir a sanar gente. Lo usó para mostrar su poder, pero no era su interés. ¿Sabe por qué? Porque él al final de su ministerio, cuando ya estaba listo para morir, él dijo, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese. He acabado lo que me pidiste.
Y todavía había gente enferma, todavía había gente leprosa, todavía había gente endemoniada, porque ese no era el propósito de Jesús. Él venía con un mensaje de salvación, de restauración, de reconciliación de Dios con el mundo. Ese era el interés de Jesús. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el interés de Dios es salvar a la humanidad, no sanar a la humanidad. Lo puede hacer. Y no me malinterprete, Dios lo puede hacer para mostrar su poder, pero Él no quiere que sea eso la excusa perfecta para buscarle. Esta mujer posiblemente quizás llegó, quiero ser sana y me voy, solo sé que este me sana y me hace el trabajo de sanidad y me voy. Pero Jesús no se quedó ahí. Jesús quería que ella testificara y mostrara su fe, que revelara lo que ella había creído como testimonio público. Por medio de estas palabras alentadoras, Jesús abrió la puerta para la total restauración de la mujer en la vida religiosa y social de su pueblo. Acuérdese que era una mujer marginada, que estaba apartada, que no tenía derecho ni siquiera para hablar. Y aquí esta mujer habla y reconoce eso que había hecho. Dice en la Escritura, el versículo 47, dice, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Es interesante cómo Jesús trata a esta mujer y la manera tierna como se acerca a ella. Es revelado ahí en esa frase donde dice, hija. No le dijo mujer, o tú como te llames, le dijo hija. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en shalom. Shalom, que es palabra hebrea que significa bienestar. Disfruta del bienestar. Disfruta de esa Irene, que es en griego, que es la misma palabra, paz. Disfruta de eso. Jesús la está reintegrando entonces a la sociedad y ya no más rechazos de parte de la sociedad y más que eso, hacerla parte de la familia. Había sido integralmente liberada. Integralmente liberada, con eso queremos decir, de su salud. Ya no más enfermedad, ya no más rechazo de la sociedad, sino ahora podía ser parte de eso. 12 años de vivir en la sombra. Y ahora comenzaba una nueva etapa en su vida. Déjeme concluir entonces algunas aplicaciones prácticas de esta reflexión. La pregunta en esta serie es, ¿quién es el que me ha tocado? Esa fue la pregunta de Jesús. Una expresión que nos revela a un Jesús detallista y personal. Detallista porque Él pregunta, ¿quién me ha tocado? Indica que Él sabía que había salido poder de Él. Pedro no lo vio, los discípulos no lo vieron, la multitud no lo vio, pero Jesús sabía que había salido poder de Él. Específico, tan detallista Jesús. Y Jesús hace que esta mujer testifique públicamente de esa fe que había puesto en Él y no tenía que esconderse, porque era fácil esconderse. Y también, ¿quién es el que me ha tocado? Nos habla de un Jesús personal. Llamó a esta mujer y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así como a cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Cristo, Él nos llama sus hijos. La Escritura dice que todo aquel que le recibe es considerado hijo de Dios. Dios nos ha creado, somos criaturas de Él. Pero aquel que le busca, le recibe en su corazón, es llamado hijo de Dios. Y la segunda cosa que podríamos hacernos la pregunta es, ¿qué cargas hay en nuestras vidas o en su vida que ha llevado por años y que necesita liberarse de ella? Así como esta mujer, yo le aseguro que entre nosotros a veces llevamos cargas tan pesadas por años y necesitamos liberarnos de esas cargas. Pero déjeme desglosarle un poquito más que eso. ¿A qué me refiero con cargas? Quizá en esas cargas hay tal vez alguna situación matrimonial, quizás alguna situación familiar, alguna situación financiera, tal vez una adicción, una amargura, un rencor, algún trauma, algún abuso que hemos sufrido,
o nos dejó marcados, quizá un abandono de nuestros padres, quizá una enfermedad mortal o crónica, se vuelven cargas en nuestras vidas y eso no nos permite avanzar. Así como esta mujer que había vivido 12 años sufriendo eso, yo le aseguro que muchos de nosotros tenemos situaciones así similares. Y lo más interesante de todo esto es que Jesús conoce su situación. Él es personal y Él es experto en cualquier rama para ayudarle y restaurarle. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya no camines solo con esa carga. Tráigala al Señor. Descárguese. Son cargas muy pesadas, son cargas muy difíciles de llevar, muy dificultosas y complejas de llevar. Es la misma situación que esta mujer aquí estaba llevando por 12 años esta enfermedad. Yo le aseguro que nosotros muchas veces cargamos un montón de cosas. Cargamos muchas veces basura que nos ensucia y no dejamos que el Señor trabaje. Esta mujer estaba cansada de llevar 12 años esa enfermedad y dijo: tan solo tocar el borde de su manto voy a ser libre. ¿Sabe? Esas mismas palabras de esa mujer para el día de hoy. Tan solo tocar y confiar en Jesús y Él me puede librar. Y claro que lo puede hacer. No tenemos ninguna fórmula, simplemente quizá la fórmula sería creer y confiar y depositar todas nuestras cargas en el Señor. Esa enfermedad, esa situación, esa condición, esa adicción, esa amargura, ese rencor, algún trauma, lo que haya sido, lo tiene marcado y no lo va a dejar hasta que usted se lo entregue a Cristo. Quizá en este preciso momento hay algo que a usted le está molestando. Es como tener una piedrita en el zapato y nos molesta y no podemos caminar bien, nos sentimos incómodos. Ahí está. Yo le aseguro que muchos de nosotros cargamos piedritas y otros cargamos piedrotas en los zapatos, que son obstáculos que no nos permiten avanzar, no nos permiten tener ese momento de fe para decirle al Señor: Señor, sáname, Señor, restáurame, Señor, sácame de esta situación, Señor, ayúdame. Pero basta con usted tomar la decisión voluntariamente y decirle: Señor, ya no puedo más, ayúdame, necesito de ti. Y una tercera cosa práctica para aplicar sobre esto: ¿está usted dispuesto a tocar el manto de Jesús el día de hoy? Y más que el manto, confiar en Jesús el día de hoy. Esa disposición es para aquellos que reconocen su debilidad, reconocen su condición, se humillan, son aquellos que deciden seguirle contra toda corriente adversa y son aquellos que actúan conforme a su fe, aunque todo parezca imposible. Es decir, es importante reconocer, decidirse y actuar. Hoy puede usted salir después de este sermón, quizá como entró, o quizás más confuso, o quizás más claro de sus pensamientos. Pero déjeme decirle que usted no podrá avanzar con esa carga a menos que se la deje al Señor. Y si usted quizá ha hecho su decisión, necesita, como esta mujer, hacerlo público también. Porque hemos recibido la salvación, hemos recibido la sanidad, pero queremos irnos para que nadie sepa nada. Es necesario que también usted lo haga público y diga: yo he entregado mi corazón a Cristo. Y ya lo hice, pero quiero públicamente hacerlo. De eso nos habla también esta reflexión. Recuerda entonces, pues, reconocer, decidirse y actuar. Necesitamos hacer eso. Reconocer nuestra condición, nuestra debilidad. Necesitamos decidir seguir a Jesús y actuar conforme a nuestra fe. ¿Qué le parece si oramos? Terminemos con una palabra de oración. Señor, gracias esta tarde. Gracias, Señor, porque esta pregunta
que hiciste hace más de 20 siglos, tiene también, Señor, injerencia el día de hoy. Queremos, Señor, rogarte que tú visites, que tu Espíritu visite en estos momentos este lugar y que sobre todo que haga recapacitar y reflexionar a cada una de las personas que están acá, Señor. Y quizás muchos de los que están también viéndonos en el internet. Queremos rogarte, Señor, tu intervención. Queremos suplicarte que en esta tarde, de los que estamos acá, Señor, podamos reconocer y humillarnos delante de ti, reconocer nuestra debilidad. Que podamos recordar, Señor, decidirnos por seguirte a ti y actuar de una manera conforme a nuestra fe. Tú conoces cada corazón que está acá, Señor. Tú conoces a cada uno. Conocías el corazón de esta mujer, conocías el corazón de Zaqueo, conocías el corazón de tus discípulos, pero tú quieres ver, Señor, hombres y mujeres decididos también. Y así con sus rostros inclinados, yo no sé, quizá usted de las personas que ya tomó una decisión por Jesús, ya dijo, quiero seguirle, pero aún no lo ha hecho público. Hoy es el momento, así como esta mujer declaró delante de la gente, de la multitud y delante de Jesús lo que había sucedido. Jesús quiere hacer lo mismo, quiere esta tarde escuchar lo mismo de parte suya, si usted no lo ha hecho. Si usted no lo ha hecho, hoy es el momento. Ahí levante su mano donde está. Y eso nada más nos está diciendo que usted está declarando públicamente que quiere entregar su corazón a Cristo, o que ya lo ha hecho, pero que lo está haciendo público. Si usted es una de esas personas, es el momento para hacerlo ahora. ¿Habrá alguien? Es entre usted y Dios. Bueno, quizá usted nunca es primera vez que escucha en nombre esto acerca de Jesús. Pues este mensaje también es para usted. Si usted no ha tomado alguna vez su decisión por Jesucristo, hoy es el momento para entregar su corazón a Cristo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es más lo que usted va a ganar que lo que va a perder. La vida eterna, solo pensar en la vida eterna. Si usted no ha hecho esa decisión, hoy es el momento para tomar un paso concreto y recibir a Cristo. ¿Habrá alguien? Padre, gracias esta tarde. Señor, queremos que tu palabra no regrese vacía. Que así como esta mujer, Señor, estuvo decidida contra cualquier cosa que pudiera venir, esa sagacidad y esa valentía, Señor, ese valor para enfrentarse a una sociedad que estaba prácticamente del lado opuesto a lo de ella, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos tener esa osadía, podamos ser hombres y mujeres, discípulos de Cristo, fieles seguidores, decididos, que actuamos, Señor, de acuerdo a nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Gracias por esta historia y esta pregunta que tiene injerencia del día de hoy también. ¿Quién te ha tocado? Señor, que de las personas que nos están viendo en el internet, también quizá hay alguna persona que aún no te ha entregado su corazón a ti. Rogamos, Señor, que tu Espíritu confirme, redarguya a esta persona y le haga realmente tomar la decisión más trascendental de su vida, que es tener a Cristo en su corazón. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a despedirnos. Como siempre digo al final de cada sermón, no olvides saludar a los que estamos entre nosotros este día. Y la carta de Judas tiene unas palabras muy famosas, muy
verídicas, que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Estamos despedidos.